El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 30. 2 de octubre. Al alba del martes 2 de octubre partimos hacia Jordania. Decidí que la maleta marrón con los diarios permaneciera en Belén. Era lo más seguro. La jornada se presentó tibia y dorada, con promesas de temperaturas acariciantes no superiores a los 25 grados Celsius. Los cielos azules no tenían fin. Sentí un nudo en el estómago. Faltaba poco para comprobar si el código guardaba algún sentido o era fantasía de quien esto escribe. Y cada error conduce a la luz. Al cruzar la ciudad de Jerusalén, noté tristeza en los rostros. La gente se apresuraba, pero no sabía por qué. Intuían algo, sin duda. Los corazones derramaban temor. Antes de una guerra, todo el mundo se lamenta sin saber por qué. Marcos también presentía algo. Como árabe, sabía del odio ancestral de sus hermanos hacia los judíos y viceversa. Y pensar que los judíos que partieron de Egipto en el Éxodo eran beduinos. Escuchamos la radio. La situación empeoraba y empeoraba. Tropas jordanas y sirias habían establecido un frente conjunto en la región del Golán al este. Los cañones apuntaban a la Galilea. El locutor árabe hablaba de un inminente ataque por parte de Israel. Pura intoxicación. Las agencias de prensa internacionales se referían a un despliegue de fuerzas israelitas a lo largo de la frontera meridional con el Líbano y lo justificaban por la presencia guerrillera en la zona. Otras noticias anunciaban miles de civiles judíos evacuados de los altos del Golán. Marcos seguía manejando la camioneta. Tenía el rostro grave. Por su parte, el rey de Jordania acababa de hacer unas manifestaciones a la revista norteamericana Time, advirtiendo que si Israel no se retiraba de los territorios ocupados, la guerra sería inevitable. Hussein pedía a Tel Aviv que aceptara los términos de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En dicha resolución se exhortaba al ejército judío a abandonar los territorios árabes a cambio de una paz garantizada por fronteras seguras y reconocidas. Todo estaba preparado. Todo rodaba hacia el abismo. ¿Quieres que me quede contigo en el Mujib?, preguntó súbitamente el guía. Fui rápido y contundente. Es importante que regreses a Belén esta noche. ¿Por qué? Repliqué con la primera idea que se posó en mi mente. La maleta. Me miró sin comprender. ¿Te refieres a tu maleta? Asentí con la cabeza. ¿Qué pasa con esa maleta? Alguien acudirá a buscarla, improvisé en mi nombre. El árabe se encogió de hombros y aceptó. Confía, añadí. Vaya, estaba copiando al hombre Dios. Cruzamos el puente a Shenbi, cerca de Jericó, a eso de las 7 de la mañana. Todo era tranquilidad en la frontera. Nadie preguntó. Nadie registró la Toyota. Tampoco vi soldados en los alrededores. Y me pregunté, ¿estoy en un error? No era posible. Yo había leído aquel documento secreto en el ahumadero, el despacho del general Curtis, en la zona restringida de Edwards. Allí se anunciaba el 6 de octubre como el comienzo de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Faltaban 4 días.
¿Podía fiarme de los cagacirios del Pentágono? En ese maldito aspecto, por supuesto que sí. Y nos dirigimos a Atman, la capital. Hice compras, fundamentalmente víveres, como para una semana, y Marcos efectuó un par de llamadas. El barco está en Masra, anunció triunfante. Conseguí también una tienda de campaña y una viejísima radio a transistores. Y pusimos rumbo al sur. La aldea de Al-Masra se halla cerca de Lisan, en la zona meridional del Mar Muerto. Yo conocí el lugar durante la aventura en la ciudad de La Sal. Como dije, Marcos sabía de mis planes como biólogo y de mi intención de permanecer unos días en la orilla jordana del Mar Muerto. Nunca le planteé quién era en realidad ni por qué estaba allí. Él tampoco preguntó. Mi idea, en fin, era simular que estudiaba las aguas. Deseaba montar un campamento cerca de la desembocadura del cauce seco del Mujib. Desde allí, con la ayuda del barco, peinaría el lago a la búsqueda de no sé qué. ¿Se presentaría Eliseo? ¿Lo haría con la cuna? ¿Se limitaría a dejar un mensaje? No quise perderme de nuevo en especulaciones y me centré en lo inmediato. La Toyota no podía sortear las barrancas del Mujib y yo no deseaba que Marcos se hallara fuera de Israel cuando estallase el conflicto armado. De ahí que planteara todo tipo de excusas, incluida la maleta, para permanecer en solitario en el Wadi. Había estudiado los mapas hasta la saciedad e intuía que el Mujib era el lugar ideal para montar el campamento. No existían carreteras que llegaran al sitio. Nadie me molestaría. Desde allí al punto sugerido por el código solo había 4 kilómetros y algo. Cruzamos la ciudad de Madabay siempre por la carretera 35, descendimos hasta Al-Karak, ahí nos detuvimos. Eran las 12 del mediodía, faltaban poco más de 5 horas para la puesta del sol. Teníamos tiempo, pero no debíamos dormirnos. Esa noche deseaba pernoctar en el Mujib. El guía efectuó otra llamada telefónica. Le oí discutir en árabe. Algo no marchaba bien. El patrón del barco, al parecer, solicitaba una suma de dinero poco razonable. Vaya. Reanudamos la marcha y nos internamos en una senda olvidada y polvorienta que se lanzaba, suicida, entre barrancas blancas y achicharradas. Marcos siguió mudo, atento al tortuoso camino. Cuántos recuerdos. El polvo y la desolación nos rodearon. Al fondo, a lo lejos, hacían reflejos los azules del Mar Muerto. Y me vi con él, caminando, animosos, por aquellos parajes. Cuántos y maravillosos recuerdos llamaron a la puerta. Y a eso de las 13 horas nos deteníamos en Al-Masra, otra prisionera del sol. Se trataba de una aldea beduina. Los habitantes trabajaban en la cercana ciudad del Potasio, algo más al sur. Si se ponían de puntillas, alcanzaban a ver el lago. Marcos me hizo un gesto, debía dejarle negociar a él. Los beduinos se las saben todas. Asentí y me convertí en su sombra. La ceremonia del regateo tuvo un largo preámbulo. Marcos preguntó por la familia, bebimos té y más té. Y el patrón, a su vez, se interesó por el clan de Marcos. Una hora más tarde, sin haber visto la lancha, el guía llegó a un acuerdo con el beduino jefe.
Nos trasladamos a la ensenada que hacía de puerto y allí conocí a la que sería mi compañera en los próximos días, una barca de madera de 8 metros de eslora. Marcos, y quien esto escribe, la repasamos minuciosamente. Era humilde pero suficiente para mis propósitos. Los blancos del casco andaban un poco desmayados, los azules de la cubierta estaban allí a la fuerza, no por ganas. En realidad, hacía falta coraje para vivir en el mar de la sal. Yo lo sabía por experiencia. Presentaba un motor italiano, un Fita, nacido en la Segunda Guerra Mundial. Tenía el pistoneo valiente y decidido. El beduino juró por su sangre que aquella joya podía volar a razón de 3 y 4 millas a la hora. Dios la había dotado, eso dijo, de 12 caballos y 2 cilindros, algo nunca visto en el Jam. Disponía, además, de arranque eléctrico y una manivela roja para el manual, el colmo de los lujos, según el patrón. La pobre no tenía nombre, se lo habían llevado los Sun, los genios y espíritus maléficos del lago. Eso aseguró el dueño y en voz baja. Yo sabía un poco del tema y quedó bautizada como la sin nombre. Poco después, tras cargar los equipos, la embarcación puso proa al norte. Remolcamos una pequeña lancha necesaria para el regreso de Marcos y de los beduinos que nos acompañaban. Alcanzamos el promontorio de Ras el Gor bien entrada la noche. Todo fue bien. La sin nombre quedó varada en la costa de Guijarros y los hombres ayudaron a descargar las cajas y la pequeña bolsa con mis pertenencias. Montamos la tienda, cenamos y Marcos y el resto embarcaron en la segunda lancha perdiéndose en la noche. El guía regresaría al día siguiente a Belén. Prometió volver en el plazo de una semana. Yo sabía que eso era poco probable. Si estallaba la guerra, las fronteras con Israel quedarían cerradas. Nos abrazamos y dejamos que Dios hiciera su trabajo. Y allí permanecí, bajo su amparo. La luna, infiel, había huido con otro a las 21:12. No importaba. Las estrellas, vestidas de blanco, salieron a recibirme. Y de pronto caí en la cuenta. El lago se había apagado. Era negro como boca de lobo. Y empezaron a merodear las dudas. ¿Estaba allí Eliseo? ¿Era toda una pésima interpretación de quien esto escribe? No podía ser. Me refugié en el código, y cada error conduce a la luz. Terminé dormido, vigilado por 8.000 estrellas blancas y otras tantas dudas negras. 3 de octubre. Ese miércoles amaneció a las 5:34. Los cielos me saludaron azules. El lago se había encendido de nuevo. Ahora jugaba a lo de siempre, a reflejar lo que tuviera a mano. Sintonicé la radio y alguien invisible le puso vida al desierto de piedra en el que me encontraba. Las noticias no eran malas, eran peores. Unos y otros, árabes y judíos, se acusaban mutuamente y los rusos y norteamericanos se frotaban las manos. En la vida siempre hay tontos útiles. El locutor habló de temperaturas moderadas, no rebasaríamos los 28 grados Celsius, ya veríamos. Y los vientos se mostraron inquietos, jugaban un rato en la orilla del Mujib, hacían olas de
Chinchanabo y corrían a otra parte, montados en velocidades de andar por casa. Ninguno superaba los 14,4 kilómetros por hora. Tomé un baño, pero no logré calmar los nervios. Debo ser sincero, estaba tan excitado que no sabía qué hacer ni a dónde mirar. Los dedos, como decía mi abuelo, se hacían huéspedes. Observaba el liceo desde el lago, quizás desde los acantilados rojos. ¡Qué estupidez! El liceo estaba muerto. No, no lo estaba. Yo me hallaba allí por algo. El código. Fantasías. No, no lo eran. Lo sé. Estaba hecho un lío. ¿Qué hacía en mitad de la nada y en un territorio en el que estaba a punto de estallar una guerra? Faltaban 3 días. Miré a mi alrededor y me cansé de mirar. Negativo. No observé nada extraño. El viento iba y venía rizando la superficie del mar muerto. Eso era todo. Salí del agua sin dejar de mirar atrás. Tenía miedo y no sabía por qué. Y decidí que debía mantenerme ocupado, no importaba en qué. Si Eliseo estaba vivo, el día 6 daría señales de vida. Era lo único que debía preocuparme, e intenté espantar las malditas y negras dudas. Desayuné y me ocupé de los equipos, trasladándolos a la cubierta de la lancha. Revisé hasta el último cable. Oficialmente era un cazador de bacterias, pero en realidad aquel aparataje tenía otra finalidad, tan importante como improbable. El instrumental debería ayudarme a saber algo de la cuna. ¿Podría detectarla? Y temprano, antes de que el sol se despabilara, llené el depósito de la sin nombre y me hice a la mar. La barca se puso de mi parte desde el primer pistoneo. Era una lancha inteligente. Nos entendíamos con la mirada. Activé el Navstar y navegué en la dirección indicada en la pantalla del buscador. Lo primero era lo primero, ubicar las coordenadas que aparecían en el código. Y fue en esos instantes, al explorar la superficie del lago, cuando lo eché de menos. Detuve el motor, busqué entre los aparatos. Negativo. ¿Lo había olvidado en tierra? ¿Cómo podía ser tan torpe? Regresé a la desembocadura del Mujiv. Puse la tienda patas arriba. Negativo. Había olvidado el visor y ERE. ¿Lo dejé en Washington? Probablemente. Maldije mi mala cabeza. Si la nave flotaba en el mar de la sal, lógicamente, apantallada en infrarrojo, no podría verla. El visor y ERE era fundamental. No tardé en resignarme. ¿Por qué pensaba que la cuna se hallaba en el lago? Era absurdo. De haber sido así, al verme en la sin nombre, el ingeniero habría dado señales de vida. ¿Por qué esperar el 6 de octubre? Y sumido en estos pensamientos, volví a embarcar y me dirigí al punto señalado por el Navstar. El mar muerto, como decía, estaba desierto. A lo lejos, en la orilla judía, gritaban los blancos y los verdes del oasis de Engedi. No respondí, me hice el tonto. Los acantilados jordanos tenían un mal día. Los vi rojos y serios. El gres de Nubia observaba con desconfianza. ¿Qué hacía aquel estúpido humano bajo un sol de justicia y con un enorme kefille a cuadros rojos sobre la cabeza? El viento se puso algo bravucón e hizo cabecear a la sin nombre. Nada serio. Finalmente alcancé el punto deseado. Miré a todos lados,
negativo. Revisé el Navstar 50 veces, afirmativo. Era el lugar señalado en el código. Me hallaba en las coordenadas exactas. Volví a inspeccionar el lago. Detuve el motor. El viento y la corriente nos empujaron con dulzura hacia el sureste. Negativo. Activé de nuevo el FITA y regresé a las coordenadas. Tomé referencias, una marca alta en los acantilados rojos y otra más baja en la costa. Servirían en el caso de que el Navstar dejara de funcionar. Y empecé a hacer cálculos con la ayuda de los equipos. Fue entonces cuando percibí aquella extraña sensación. Miré el reloj. Eran las 11:50. No sé explicarlo. Sentí una presencia a mi espalda. Sentí como me observaba. Los pelos se erizaron. Me di la vuelta, pero allí, obviamente, no había nada ni nadie. Revisé la superficie del lago. Negativo. El viento jugueteaba nada más. Pero yo hubiera jurado y me dediqué a lo que tenía que dedicarme. La distancia desde las coordenadas a la playa del campamento en línea recta era de 4,27 kilómetros. Por el otro lado, también en línea recta, era de 12,20 kilómetros. Bauticé el lugar de las coordenadas como punto rojo. Bien, ¿y ahora qué? Volví a inspeccionar la superficie del Yam. Yo hubiera jurado que alguien me observaba. Eso era ridículo. Allí no había nadie. Y el resto de la mañana lo hipotequé en la medición de la profundidad. El aparataje la estimó en menos 720 metros. Eso hacía una profundidad real de 320. Me hallaba, por tanto, sobre la fosa sur. Vaya, allí no había forma de fondear la sin nombre. Y de repente sentí de nuevo aquella sensación. Me volví rápido, negativo. Y pensé, si la nave se hallara flotando sobre el lago, aunque no la viera, si ponía proa hacia aquel lugar, era probable que chocara con ella. La idea me pareció un perfecto disparate, pero la sensación continuó en pie. Alguien observaba. Hice cálculos en un vano intento por distraerme. La cuna, si no recordaba mal, se había hundido cerca de la costa jordana, quizás a 500 metros. ¿Por qué el código marcaba aquel punto, a poco más de 4 kilómetros? Finalmente me decidí. Dirigí la sin nombre hacia el lugar en el que supuestamente podía encontrarse la cuna. Si estaba allí, no tardaría en darme cuenta. Pero, como imaginaba, la lancha siguió y siguió navegando, y me tranquilicé, pura fantasía. El calor se hizo insoportable y no tuve más remedio que regresar a la playa de piedra. Esa noche cené estofado de buey en vinagre y frío. No deseaba encender fuego y me dormí abrazado a una estrella. Tenía que confiar. 4 de octubre. El alba se presentó ese jueves a las 5:35. Llegó menos violeta de lo habitual. ¿Por qué no me percaté de su tristeza? Algo se avecinaba. Sintonicé la radio. Malas noticias. Decidí bañarme. Repasé el código por enésima vez y tomé una decisión. Y cada error conduce a la luz, también el séptimo. 100 atardeceres después de muerto vivirás lo no vivido. Será el día del relámpago. Pues eso, tenía que ser muy estricto y ajustarme al dictado de la clave.
100 atardeceres. Desayuné café y huevos revueltos y, como digo, tomé la decisión de hacerme a la mar al amanecer y al atardecer únicamente. Era lo que apuntaba el código. Si tenía que suceder algo, ocurriría al atardecer. Permanecer todo el día en el lago suponía un desgaste importante e innecesario. La humedad superaba el 85%. Era asfixiante. Las temperaturas escalaban sin descanso. Solo al atardecer, con la llegada de la brisa del Mediterráneo, se suavizaban los rojos de aquel horno. Y fue esa mañana del jueves 4 de octubre cuando se me ocurrió algo que prometía. Estaba cerca, muy cerca de la playa de piedra. Podía echar un vistazo. Disponía del instrumental necesario. No tenía otra cosa que hacer. Y puse rumbo al lugar que habían indicado los satélites Big Bear y Landsat. Como se recordará, el 21 de julio, Curtis y los directores se percataron de algo que aparecía encallado entre las agujas de los acantilados submarinos de la costa jordana, no muy lejos del Mujib. Según los especialistas de Caballo de Troya, aquellos restos pertenecían a la cuna. Era la landing o tren de aterrizaje de la nave. Según las imágenes tomadas por los citados satélites, los 4 puntos de apoyo se hallaban a 60 metros de profundidad y a 140 aproximadamente de la costa donde había plantado el campamento. Era una oportunidad que, sinceramente, no había contemplado. Y a las 6:35, aprovechando el relativo frescor de la mañana, dirigí la sin nombre hacia la cuadrícula estimada por los satélites artificiales. Tuve un presentimiento, lo rechacé y dispuse un robot de pequeñas dimensiones y grandes prestaciones. Estaba capacitado para moverse en aguas turbias o de difícil acceso. Era pequeño y lindo, como un bebé. El manejo era simple. Disponía de un monitor con una pantalla de 15 por 20 centímetros. La guía había sido reforzada con acero trenzado de 2 milímetros. Anclé el monitor a la cubierta y lancé el robot al agua. Y el robot inició la búsqueda. El fondo, en efecto, era rocoso con un bosque de agujas negras. Lo hice descender a 40 metros. La oscuridad era casi total. Y el robot buscó y buscó. Bajó a 50 metros. Negativo. Todo era negrura y peñascos pelados. 60 metros. Disminuí la velocidad e intenté moverlo con delicadeza. El acantilado corría hacia el nacimiento de la cima sur. En breve la profundidad se desplomaría hasta 300 y 330 metros. Y allí los mantuve a 60 metros durante casi 2 horas. El calor apretaba, negativo. No lograba hallar el tren de aterrizaje. Y lo intenté una vez más. El Rob enfocó una de las agujas de piedra y creí ver algo. Vaya, ajusté la imagen y detuve la navegación del robot. Vaya y revaya, era la landing. Los satélites no habían errado. Allí estaba, esparcida. Aproximé el robot y me proporcionó detalles. Distinguí el armazón metálico rectangular al que se hallaban atornillados los 4 puntos de apoyo. Dios mío.
Después contemplé las antenas de aterrizaje de los radares, las ondas de percepción de cada una de las patas y la escalerilla, mejor dicha, parte de ella y sujeta al cinturón. ¿Qué había ocurrido? Y me vi asaltado por viejísimas dudas. ¿Se hundió la cuna realmente? ¿Se hallaba la nave en algún otro lugar del Mar Muerto? ¿Por qué se soltó el tren de aterrizaje? ¿Qué fue de Eliseo? Pero las sorpresas no terminaron ahí. Una hora más tarde, a 180 metros de profundidad y a casi 200 de la costa, el robot descubrió otros restos, supuestamente de la cuna. Quedé perplejo. Aparecían igualmente esparcidos por el acantilado. Aquello no fue detectado por los satélites. El robot navegó una y otra vez por la zona y ofreció unas imágenes familiares. Las reconocí. No había duda. Una de las piezas era la Sterable, una de las antenas de dirección ubicada en lo alto del módulo. La parabólica estaba casi intacta. También observé parte de la egres o plataforma de egresión. Y algo más allá, a 190 metros de profundidad, el ROV localizó el resto de la escalerilla que ayudaba a entrar y salir de la cuna. Noté cómo se helaba el alma. Ya no era únicamente el tren de aterrizaje. Allí se hallaban otras partes de la nave. Dios mío, ¿se había despedazado al chocar con las aguas? No lo sé. Olvidé la promesa que me hice a mí mismo y continué el rastreo del fondo hasta bien entrada la tarde. Solo hallé naufragios. Regresé al campamento y analicé las imágenes del ROV hasta el agotamiento. Llegué a una triste conclusión. Me había equivocado. La nave se estrelló. Eliseo probablemente estaba muerto. Y el código, esa noche no pude dormir. Retornaba a Israel. Faltaban 2 días para el no menos supuesto estallido de la guerra. Quizás todo era imaginación mía.